¿Cómo dijo que era este dispositivo? Era un difusor, ¿no? Es el difusor a la entrada. Ah, ok. Vean qué datos tenemos y cómo podemos calcular. Tenemos que calcular B2, ¿verdad? Sí, la velocidad de salida. ¿Cómo la podemos calcular? Tenemos un dato bien importante. Que vale 50.000 newton. La fuerza de empuje. ¿Cómo calculo yo la fuerza de empuje o cuál es la ecuación de la fuerza de empuje? Flujo másico por volumen de salida menos volumen de entrada. Ok. Menos velocidad de salida menos velocidad de entrada, perdón. Entonces es el flujo másico por la diferencia de velocidades. Bien, la velocidad de salida, ¿qué velocidad es? Sería La la que velocidad 2. Y la velocidad de entrada es la velocidad 1. Ay, otra vez. Bueno, recuerden que estas V, ¿cómo son? Cuadrado. Son V de velocidad y las podemos confundir con V de volumen, ¿sale? Entonces déjense las cambio para que no las vayamos a confundir. Entonces son velocidades. Estoy haciendo. Bien, ahora, ¿qué podemos hacer? utilizamos ahí el RP, que diga el RPM. Tengo que la velocidad 2 es igual al empuje. Si yo hago esto, tengo que es el empuje. Ajá. ¿Aquí qué va? Empuje sobre el flujo másico, ¿no? Sí, el flujo másico. En este caso, ese flujo másico es a través de quién? De RFM. No. No es cierto. RFM es la relación de flujos. En este caso, ¿qué dispositivo estamos utilizando? El difusor. Es un difusor, pero realmente funciona como un ¿qué? Compresor. ¿Qué dice aquí? ¿Qué hay en ese difusor? Ventilador. Hay un ventilador, recuerden cómo es el diagrama. Entonces, ese flujo másico es el flujo másico ¿de quién? De mi ventilador. Le vamos a poner una F. ¿Qué significa fan? Ventilador en inglés, ¿sale? Entonces, Sí. es el flujo másico del ventilador. Ahora bien, ¿cómo calculamos ese flujo másico a través del ventilador? ¿Alguien sabe?
porque entonces tendríamos dos flujos másicos, ¿sale? Y por lo tanto tendríamos un flujo másico total. Bien, ¿cuánto valdría ese flujo másico total? Flujo Densidad. másico del ventilador más flujo másico del difusor. ¿Del difusor? No, no sé, estoy divagando. No divague. Sí, efectivamente habría el flujo másico del ventilador más el flujo másico ¿de quién? ¿Del difusor? El difusor es el ventilador. Y el difusor es el ventilador. Mm, Tendríamos un flujo másico por el exceso de energía cinética, ¿sale? Recuerden que tenemos un difusor. ¿Qué sucede con el difusor? El difusor va a hacer que la velocidad de entrada del aire a la salida disminuya. Sin embargo, tenemos un ventilador. ¿Para qué se usan los ventiladores? para acelerar, ¿no? Para acelerar un flujo. Entonces, ¿qué va a suceder con este dispositivo? ¿Sería el doble? ¿Cómo el doble? Yo también estoy vagando. No, ahora, como entonces lo que va a hacer el difusor es desacelerar, o sea, alentar, pero tengo un ventilador, el ventilador va a acelerar, entonces el objetivo principal del difusor ya no se va a cumplir, entonces voy a tener un exceso de energía cinética. Entonces, ese exceso de energía cinética me va a representar un nuevo flujo másico. Por eso tengo relación de flujos másicos, RFM, porque tengo una relación de un flujo másico que depende del ventilador y un flujo másico que depende de la energía cinética que se está generando a partir de que tengo un difusor, ¿sale? Ok. Entonces, ¿cómo puedo calcular ese flujo másico del, perdón, cómo puedo calcular ese flujo másico del ventilador? Fácilmente despejo esa ecuación y yo sé que es el flujo másico total. 8. M es flujo másico de entrada. No, flujo másico de energía Exceso. Ah, del ok. exceso de energía cinética. Es más, si quiere le cambio la E o le pongo una C, como guste, Ah, está bien. para que no se confunda. ¿Sale? Entonces, el flujo másico de energía cinética de exceso. Pero no tengo forma de calcular ninguno. ¿Cómo le hago? Con el RFM. Ay, muy bien. Bien, el RFM o la relación de flujos másicos tiene una Es igual. ecuación bien bonita. Esa ecuación del RFM me dice que es el flujo másico total. ¿Alguien está hablando? ¿Qué pasó? ¿O es el Pablito que otra vez le están haciendo su alineación y balanceo? Creo que es el Pablito, maestro. Uy, Sí, es el Pablito. uy, 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 ay, 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 ay. Ya, Pablo, deje de presumir. Sale entonces la relación de flujos másicos, la puedo obtener a partir del flujo másico total respecto al flujo másico de exceso de energía cinética. ¿Sale? Entonces, el flujo másico de energía cinética fácilmente lo puedo encontrar dividiendo el flujo másico total entre RFM.
Ahora bien, RFM sí lo tengo. ¿Cómo calculo el flujo másico total? Esa ecuación sí se la saben. Esa ecuación es de cuarto semestre. Con el calor de entrada. No, Mm, esa ecuación es de cuarto semestre, acuérdense. Densidad por... Densidad por velocidad por área. Velocidad, pero ya sabemos que es esta. Ahora, recuerden, como no tenemos manera de conocer la densidad del aire, en este caso, recuerden que la densidad del aire cambia respecto a la altitud. Entonces, en este caso, nosotros no podemos conocer cuánto vale la densidad del aire a la altitud en la que está viajando nuestro turbofán. Dice que vuela a 720 kilómetros por hora en la altitud de 50 kilopascales y menos 20 Celsius. Pero no sabemos cuánto vale esa densidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Recuerden que la densidad es el recíproco ¿de quién? del 1 sobre volumen El específico. volumen específico. No es 1 sobre el volumen. Por eso se dice recíproco. 1 sobre V significa recíproco, ¿sale? Ajá. Entonces, la densidad es el recíproco del volumen específico de mi dispositivo. Entonces, ¿cómo calculamos ese volumen específico? ¿Con tablas, maestra? No. No, porque es método constante, ¿no? Ajá. Mm, ¿Cómo podemos calcular el volumen específico para el estado inicial? ¿Estamos trabajando con qué? ¿Con aire? Con aire. Entonces, ¿qué bellísima ecuación podemos utilizar? ¿Rato? Pavo rata. Entonces, sabemos que el volumen inicial lo podemos encontrar con la ecuación de PV igual a RT. Entonces, es R por temperatura inicial y presión inicial. ¿Sale? Sí. Entonces, ¿cuánto vale este volumen específico 1? Vale. Sí. Temperatura. Sobre la presión. Recuerden que R vale 1.45. 0.287. 1.45. 1.45. Ujú. ¿Cerrado? 1.4522, pues. Ajá. Unidades. Metros cúbicos sobre kilogramo. Ok. Metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces, ya tenemos el valor del volumen específico inicial. Podemos calcular el flujo másico total. ¿Sale? Sí. Sabemos cuánto vale la velocidad inicial, que vale 720, ¿no? $720 ¿O cuánto valía? kilómetros por hora es la velocidad del avión, ¿no?
Oigan, pero no les di la velocidad inicial. No, dio la velocidad del La avión. velocidad del avión. Me lleva. Espérenme entonces. Sí. Ya la encontré. La velocidad inicial es de 200 metros por segundo. Se las voy a poner aquí. Ok. Ya decía yo que me faltaba un dato. Pero no vi dónde no lo había escrito. Ahí está. ¿Vale? Entonces, tengo... ¿Cómo calculo el área de mi dispositivo? Recuerden que es el área Asumes que es un círculo, ¿no? Ajá. Entonces, ¿Qué voy a cuartos? utilizar pi Y cuartos de por el diámetro al Por cuadrado. el diámetro al cuadrado. Pues. Dice mi gallo que se apuren. Bueno, en realidad no es mi gallo, pero es un asesino. Ya mátelo. No. La corren, ¿verdad? Hacemos caldo. No, Ahorita que hace un chorro de calor. no, Sí sirve para un caldo, maestra. no, gallo viejo no sirve para nada. El área es de 4.90. Como esta cosa nos va a marcar en poco tiempo que ya se nos acabó, le vamos a hacer de rápido. ¿Cuánto vale entonces el flujo másico total? 200. Ahí voy. $624.83. ¿Cuánto? 674.83. 674. Digo 183. 675, pero pues es por decimales, yo creo. 675. 674.83. 675.93 me dio. ¿Quién da más? No, 674. 674. .83. ¿Cuántos decimales usaste? En el 4.90, ¿cuántas decimales usó usted? 3. ¿Todas? 3. Ah, yo nomás. Si ponemos todos los decimales en 4 da 676.03. Ahí está. No les haga caso, profesora. ¿Qué pasó? Ahí está. ¿Sí? 676.03 kilogramos sobre segundo. 1, 2. Sí. Bien, entonces ya tenemos el flujo másico total. Podemos calcular el flujo másico de exceso de energía cinética. La de RFM, ¿no? Ujú. Bien, entonces, ¿cuánto vale el flujo másico de exceso de energía cinética? 84.50. .50. Kilogramos sobre segundo. Bien, por lo tanto, ya podríamos calcular el flujo másico a través del ventilador, ¿sale? ¿Eso cuánto vale? 588.53.
588.53. 150. Sí. ¿Estás seguro? 576 más 84. 570. Es menos, ¿no? Me da 591.5263. También a mí, 591.53. Sí, 591, perdón. ¿.53? Sí. Sí. Ok. Y ya podríamos entonces calcular el volumen del estado 2. Entonces, ¿cuánto vale el volumen del estado 2? Digo, la velocidad 2, perdón. Ah, ok. Recuerden que el empuje son 50.000 50.000 newton sobre el medio del ventilador, 591. ¿Sí? Más 200 de la velocidad de 284.52 52. metros por segundo. Ujú. Y entonces ya podríamos calcular la temperatura 2. Dos, tres, cuatro. ¿Cuánto vale T2? Profesor, Vale. ¿cuál es el CP que ocupamos? El CP que se ocupa es 1.0062. Gracias. O 1.05, cualquiera de los dos es válido. Aunque van a tener ciertas variaciones. ¿1 punto qué, profesora? 1.005 o 1.062. Es que unos libros lo manejan como 1.05 o 1.062. Oh, Maestra, hijo. ¿nuestra velocidad 2 es la del avión? No, No, aquí está la velocidad 2. No, es la que fue la que sacamos calculamos. ahorita. Pero entonces, ¿para qué nos sirvió la velocidad del avión? Nada más Solamente para decirle a qué velocidad viajaba. para despistar. Se ve chula, ¿no? Usted ya sabe que esto le va a proporcionar siempre datos innecesarios. No lo vamos a ocupar de ¿Cómo? Maestra, ¿puede poner tanto el enunciado, por favor? No los escucho, perdón. ¿Puede poner tantito el enunciado, por favor? Sí. ¿Puede salir negativo el valor, profesora? No, ¿verdad? No. Ya, gracias. ¿A ti también te sale negativo? Sí. ¿Cuánto te da? Menos 19. Menos 20.000. Menos 20.120.94. Sí, a mí también. ¿Convirtieron las velocidades? Convertir. ¿Cómo que convertir las velocidades? Ah, sí, porque están a kilómetros por hora.
No, recuerden que cuando las elevan se van a metros sobre segundo, ¿no? Ah, Y el CP está en unidades de qué? de kilogramo, Kilojoule sobre Kelvin. kilogramo, ajá. Y las temperaturas están en Kelvin. Entonces, estas velocidades las deben de llevar a unidades de kilojoule sobre kilogramo. O sea, transformarla como si fueran H's. Ándele. Y un kilojoule sobre kilogramo, ¿cuántos metros cuadrados sobre segundo cuadrado son? ¿Qué pasó? ¿Esa ya se la sabían? ¿Un kilojoule sobre qué? Kilogramo. Esa ya Vamos. se la sabían. Sí, no, tenemos que pasar de metros sobre segundo cuadrado a kilogramo, kilojoule sobre kilogramos. Sí. Esa ya se la sabían. La cuarentena. ¿Cuál cuarentena? Por 2. Recuerden que un kilojoule sobre kilogramo son 1000 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto? ¿1000 qué? 1000 kilojoule metros sobre cuadrados. Un kilojoule sobre kilogramo son 1000 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Ah, ok. Poco sí nos la sabíamos. Sí. Cuarentena. Anda bien agresiva. Maestra, ¿Qué? pero nosotros tenemos metros sobre segundo cuadrado. No, tienes metro cuadrado Metro sobre cuadrado segundo sobre cuadrado. segundo cuadrado, güero. Caray. Profesor, a mí me dio de 256.55 T2. ¿Está bien? ¿O debería estar bien? En medio 232.65. ¿Cuánto te daba, Damas? 232. Dije 256. A mí me da 233.18. 233.18. Ajá. A todos les tiene que dar lo mismo. A mí Profesora, ¿qué valor 232. para CP estamos usando? Bueno, ¿Cómo? sí. Yo usé ¿Qué valor para CP 1.0. estamos usando? ¿1.005 o el otro? Pues yo usé 1.005. Me da 233. Yo usé 0.62. Ahí está, profesora. O usted está mal o nosotros estamos mal. ¿Por qué? Yo saqué ese Porque valor al compañero de y a mí las nos da tablas. cercano. Los que usaron 1.006, ¿cuánto les dio? A mí me dio 232.65. A mí 233.18. A mí 233.18. 232.65. Ajá. Y luego al otro, ¿cuánto le dio? 233.18. ¿Y el otro cuánto le dio? 233.18 igual. ¿Y alguien más le había dado 200 qué? 32.62. 233.62. 32.62. Ahí se va, ¿no? Pues sí. No hay mucha diferencia. A excepción del que obtuvo 200. 56. Ajá.
aquí. 16. Ahora tengo que hacer ¿Vale? Sí. Pero algo debimos hacer mal. ¿O qué? ¿Le salió Estoy diferente? pensando en eso de la cuarentena. Algo debimos hacer mal. Las conversiones, tal vez. No sé, algo aquí no me cuadra muy bien. ¿Cuántos segundos debería salir? Está bien el 232, pero algo no me cuadra. Algo. No A sé. lo mejor la velocidad del avión que nunca la usamos. No, eso no. Algo. No, aquí siempre ponen datos de más. Eso sí, no, algo. ¿Alguna consideración por ahí? Los tendré que checar. Y ya les digo si está correcto o si está mal. La presión 1 nunca la ocupamos, ¿o sí? Claro que sí. Sí, se usó para pavo rata. Sí se usó, miren. Sí. Tienes razón. Sí usamos todo menos la velocidad del avión. Bueno, eso no importa mucho. Te parece a Landrick, no importa mucho. Te amo, bro. No. Debe ser algo más. No sé. Al rato lo analizo. Al rato que no tenga sueño. Maestra, la velocidad del avión es la misma que en la velocidad 1, ¿no? Porque convirtiendo metros sobre segundo da 200. Puede ser. No lo sé. Tampoco sí. Sí. Sí, es cierto. Mírala, la niña Daphne sí está despierta. No como nosotros. Bueno, de todas formas lo checo y lo retomamos mañana, ¿sale? Va, pues. Sí. Hay algo por ahí que no me cuadra. Pero no lo logro identificar aún. Y no tiene que ver con las conversiones. Tiene que ver más bien con el balance de energía. Bien, chicos, entonces nos vemos mañana. Lo volvemos a checar. Guardo este archivo y reviso